¿Qué tal, estimados amigos y amigas de CADEFI? Mi nombre es Octavio Rodríguez Espinosa y me da un enorme placer y gusto el poderlo recibir y dar la más cordial bienvenida a este curso el día de hoy, martes 21 de marzo, siendo las 9:07 de la mañana. Es un gusto de verdad para mí poderlo recibir en este curso en el que hablaremos de la Declaración Anual de las Personas Físicas 2022. De verdad, muchas gracias por el favor de su atención. Esperamos que esta información, ya se han dado algunos cursos aquí en CADEFI respecto al tema. Creo que es importante también el conocer algunos criterios, algunas otras situaciones. El tema es muy extenso definitivamente, por eso es importante abordarlo desde varios criterios, varios ámbitos, y definitivamente es importante que nos estemos capacitando, porque incluso diríamos, lejos del hecho de que la presentación de la declaración ya cuente con muchísimos datos precargados, información y datos que precisamente alimentamos nosotros como contadores. Finalmente, creo yo que en esa parte, en cuanto a la presentación, pues es forma. El punto tendría que ser realmente el fondo, y para ello me voy a permitir hacer algún preámbulo, alguna situación de introducción, más que nada para poder concientizarnos, para poder ver dónde están los puntos finos reales en la práctica, en el quehacer profesional, de lo que deberíamos en un momento dado de considerar nosotros como contadores para con nuestros clientes, ya sea que seamos o formamos parte del departamento de contabilidad de alguna empresa, o en su caso que también trabajemos de manera independiente colaborando a través de una firma de contadores. Es importante tener en cuenta todos aquellos puntos finos que pudiéramos tener en el quehacer diario. ¿Y por qué lo menciono? Fíjense, nada menos, y es lo padre, es lo bonito precisamente de que en esta profesión los ejemplos los tenemos prácticamente al día con día. Resulta que me contactan el pasado viernes 17 de marzo, y me contacta un amigo, un muy buen amigo abogado, y me dice: oye, Octavio, fíjate que tenemos aquí una situación respecto a una empresa que uno de los socios les prestó más o menos, obviamente es información sensible de la cual no estaremos ventilando ninguna cuestión que comprometa propiamente, pero es un ejemplo real, es un ejemplo práctico, y les voy a dar todo el antecedente para que me den sus puntos de vista. De verdad, les voy a agradecer sus comentarios y probablemente tengamos, a lo mejor en menor medida, cuestiones similares en nuestras empresas, y precisamente ahí es donde comento que es de donde debemos tener cubierto, ya sean nuestros empresarios, socios, clientes, porque el tema va de esto. Dicen: oye, fíjate que esta empresa recibió préstamos en el año 2021 y 22, más o menos del orden de 465 millones de pesos. No es una cantidad menor, francamente, y es una cantidad muy importante. Dice, estos préstamos resulta que le están haciendo una revisión de parte de la autoridad, pero a nivel local, en el sentido de que es un convenio de colaboración por parte de la Secretaría de Finanzas, concretamente del Estado de México. Entonces resulta que esa parte, hoy que la están revisando, dicen: oye, esa parte yo no te la estoy considerando como si fuera un préstamo, porque no me estás documentando propiamente nada como antecedente. Y finalmente está cayendo en la cuenta bancaria, y yo te lo tendría que determinar como un ingreso. Ya me llama y me dice: Octavio, ¿cómo ves esta situación? Y aquí, de verdad, ya con toda la información, un poquito más que se recabó el mismo viernes, dijimos: ok, oye, pues efectivamente, de entrada lo que deberíamos nosotros de considerar en situaciones como esa, digo, quítenlo, pónganle los ceros que quieran a la derecha. Finalmente tenemos situaciones muy similares en la mayoría de las empresas donde recibimos préstamos, ya sea de socios, de terceros, que no necesariamente son inyecciones de capital, sin embargo, sí son cantidades importantes que pueden fluir hacia la empresa. Entonces aquí hay que ver las cuestiones desde dos vertientes, de dos ángulos en específico. Primero, a mí lo que me interesó al momento de que me compartieron esta información, lo primero que pensé fue: oye, esta persona que hizo los préstamos tiene un ingreso comprobado, es decir, percibe ingresos quizá por ahí de ingresos por sueldos, honorarios, asimilados, arrendamientos, asimilados a salarios, quizá tiene dividendos, ingresos del extranjero, alguno de los conceptos de los regímenes que tenemos catalogados como títulos del primero al noveno.
en el capítulos del 1 al 9 en el título 4 de la ley del ISR, o de dónde se allega esta persona de recursos. Al parecer hay un antecedente propiamente en el que sí se puede comprobar el ingreso de parte de la persona física. De alguna manera ahí diríamos, bueno, palomita, ahora vamos a ver por qué no se documentó propiamente esos préstamos, en cuántas remesas se hicieron, cuántos movimientos para llegar a 465 millones de pesos, en qué se utilizó también ese dinero, y algo muy importante que precisamente es por donde va la autoridad, que dice, para mí está cayendo en la cuenta bancaria, no tienes un documento como tal que lo avale como un préstamo, pero además en su caso debería de existir también la obligación de reportar, informar sobre aquellos préstamos que tengan las empresas. Este fundamento legal lo podemos encontrar en la fracción 16ª del artículo 76 de ISR, donde me establece que cuando las empresas reciban ingresos o depósitos por préstamos, ya sea para futuros aumentos de capital o préstamos per se, pues obviamente deben de tener la obligación, cuando esos préstamos son mayores a 600 mil pesos, en un periodo de 6 meses se tiene que informar. De lo contrario, se podría considerar como un ingreso, ¿de acuerdo? Y para dar también el dato respecto a lo que es la obligación en específico, también el artículo, por ahí en el artículo 91, me establece que las personas físicas también que reciban préstamos o donativos, pues obviamente están obligadas a informarlo. Y esto es algo muy importante porque en ambos casos, ya sea por persona moral o persona física, algo que es muy importante, que incluso diría yo que va incluso más allá per se de la obligación de declararlo, es el hecho de que la autoridad podría considerarlo, y así lo establecen estos ordenamientos, considerar simplemente por el hecho de no haberlo informado, donativos, préstamos, aportaciones para futuros, etcétera, simplemente el hecho de no haberlo informado, para la autoridad implicaría el que se considerara como un ingreso. Eso es una situación grave, porque en el ejemplo que les comento es que se recibe el préstamo, no se tiene documentado, sí hay un ingreso comprobado de parte de la persona física, sin embargo, no hay un documento como tal, un contrato de préstamo con intereses, a lo mejor un interés convencional, quizá más 2 puntos de la TIE, alguna cuestión ahí de interés convencional, ya sea por una cuestión de carácter civil. En este caso aplica mercantil porque ya está interviniendo aquí la persona moral, en el que sería un préstamo de contrato de préstamo mercantil con un interés convencional, se me ocurre quizá por lo muy bajito decir un 6% de interés convencional, más anualmente, más 2 puntos de la TIE de referencia de 28 días, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Que al final ahorita resulta que con esa cantidad importante, pues resulta que no hay contrato, por muy obvio o ilógico que parezca. No existe contrato de ese préstamo. Entonces dicen, y aquí, repito, no estoy dando datos sensibles, sin embargo voy a compartir para que ustedes tengan la película completa y a dónde nos podría llevar en una situación de presentación de declaración anual personas físicas, porque debemos de cubrir el ámbito integral. Tenemos que dar el contexto no nada más para cubrir a la persona moral, sino también a la persona física, para que en ambos casos obviamente hay una coherencia y una congruencia de las operaciones que se lleven a cabo, y no por solamente cubrir a la persona moral estemos desprotegiendo o descobijando a la persona física. Resulta que no hay contratos, pero me comparten una situación muy trascendente, yo les diría prácticamente increíble. En algún momento yo había escuchado que sí sucedía, desafortunado el tema, pero miren, ustedes cada quien podrá dar su punto de vista en una cuestión de ética, en una cuestión quizá también ahí de poder cubrir al cliente. Resulta que me dan un dato súper interesante. Fíjate, Octavio, que tenemos por ahí un par de folios que pudiéramos nosotros tener acceso con un notario, de esos notarios que agarran y dicen, mira, yo voy a reservar algunos folios para lo que se ofrezca en un futuro, y lo que pretenden es, oye, pues ¿qué podríamos hacer? Y ahí se los dejo nada más a la imaginación. Dices, a ver, entonces se dieron los préstamos en cuántas exhibiciones. En total fueron 5 exhibiciones a llegar a 465 millones de pesos. Ok, ¿en qué periodo se dio? Listo, no, pues ya, en un periodo sí fue un poquito mayor a 6 meses, aún y cuando hubiera sido en una sola exhibición, digo, los primeros depósitos se hicieron alrededor de 40 millones de pesos, fue un par de ellos, ya después se fueron incrementando.
comentando, pero es del mismo socio de la empresa. Entonces dices, ok, a ver, ¿qué caliz le podríamos dar, qué matiz a esas situaciones? ¿Por qué? Porque de entrada tampoco se dio aviso por parte de la persona moral. Les decía yo, el fundamento legal, fracción 16ª del artículo 76 de ISR, obligaciones de las personas morales, y uno de ellos es el informar cuando se reciban préstamos en específico, o ya sea para aumentos de capital, se debe de informar de esos préstamos. Y obviamente también esa obligación implicaría que se debió de dar esos avisos en específico. Entonces, ¿cuál sería el punto? A ver, debemos de documentar correctamente todas las operaciones que se dan hacia el interior de la empresa. Y agregaría una situación importante. Debemos de contar con esa confianza de parte de los socios, de los empresarios, y ustedes empresarios, un llamado a que también tengan esa confianza con su contador, precisamente para que puedan informar de todas las operaciones que llegan a realizar, porque en ocasiones resulta que incluso ni siquiera tiene que ver con una situación de pago de impuesto, sino solamente con el hecho de cumplir con una obligación de informar. Y que francamente no nos lleva más de quizá media hora el poder llevar a cabo una situación de una declaración informativa. Sin embargo, esto pudiera tener implicaciones a futuro en el caso de que la autoridad se llegara a enterar, y hay que tener en cuenta aquí que es un hecho que hoy por hoy la autoridad tiene varios caminos, varias vías, varias fuentes de información de las cuales se pudiera llegar de esa información, y que posiblemente solamente por el hecho de no informarlas estuviéramos cayendo en una situación de riesgo y en una determinación incluso de parte de la autoridad como un ingreso de manera presuntiva. Entonces, hay que tener en cuenta que debemos de informarle, tener esa confianza a nuestros contadores, y diríamos, por ejemplo, así, no importa que ahorita estén ahí en sus despachos, en sus escritorios, yo les diría, aunque les digan que están loquitos, levanten la mano quien les pide realmente. A todos sus clientes les piden sus estados de cuenta bancarios, de las tarjetas de crédito, de la parte que si están comprando o vendiendo algún bien inmueble, ¿ok? No importa, levanten la mano. ¿Por qué? Porque aunque les digan, no, este vino insolado del puente, ¿no? A ver, ¿por qué es importante que los socios también se concienticen en que deben de informarle eso a los contadores? Hay ocasiones en las que nos dicen los socios, oye, mira, yo ahora sí que no te voy a dar toda la información, simplemente qué es lo que necesitas, aquí está el estado de cuenta, que según ellos llegan a considerar todavía como una situación de antaño, que consideraban que había todavía cuentas fiscales y cuentas personales. La realidad es que tiene ya muchos años que todas las cuentas son fiscales, todas son fiscalizables, nada de que si viene la autoridad yo solamente le voy a entregar la cuenta A, que es donde tengo toda la operación de lo que es mi negocio, pero la cuenta B, C y D, esa no se la comento porque esa tiene unas transacciones que vienen de otras situaciones que el contador no sabe, y que cuando la autoridad nada más vea le va a checar todas mis facturas y mis FDIs con esta cuenta, las demás no se va a meter. Pues eso obviamente es ya muy pasado de tiempo, ya francamente eso no sucede. La autoridad nos puede incluso llegar a fiscalizar todas esas cuentas, y a lo mejor hasta nos puede salir ahí un homónimo que de ahí sí le vamos a decir a la autoridad, a ver, este sí no soy yo. Sin embargo, todavía mucha gente tiene esa idea de que pudiera birlar a la autoridad o darle la vuelta al momento de decirle que tiene cuentas fiscales y personales. Eso hay que quitárnoslo de la mente, y obviamente hay que comentarlo con el contador para decirle, oye, fíjate que le estoy dando un donativo a mi hijo o a mi hija, o recibí un donativo de mis padres, de mis abuelos, y este donativo quizá en un periodo de 6 meses sí rebasó más de 600,000 pesos, o ya sea que me estén donando un inmueble, que aquí también el cruce de información es a partir de lo que sería la información que genere el notario precisamente de esas transacciones. Ya podría ir el notario al momento de elevarlo a escritura pública, el comentar y decir, a ver, aquí tal persona está llevando a cabo una enajenación a través de lo que es la donación, y en un momento dado lo informa a la autoridad. Oye, le estoy transfiriendo tal cantidad también a mi hijo. Eso tiene que ver con que lo tenga que informar. Repito, hay que considerar para personas físicas que esos donativos fueran mayores a 600,000 pesos en un periodo de 6 meses, sí deberían de informarse. Incluso fíjense, no obstante, el hijo no estuviera
obligado a presentar declaración anual. Y ahí vamos entrando un poquito más a tema. Decimos, oye, ¿y cuándo estoy obligado? Vamos a hablar de los diferentes capítulos y en qué momento tendría yo la obligación de presentar esa declaración anual. Hablando, por ejemplo, de lo que son ingresos por salarios, pues obviamente cuando rebasen más de 400,000 pesos mis ingresos, cuando haya tenido yo 2 patrones de manera simultánea durante el ejercicio, cuando hubiera dejado de prestar mis servicios subordinados antes del 31 de diciembre, cuando opte precisamente también por presentar mi declaración anual yo de manera independiente, siendo asalariado, que le comunique yo a mi patrón. ¿Por qué? Porque tengo el beneficio quizá, por un lado, de poder meter deducciones personales, o por otro lado, el decir que yo tengo otro tipo de régimen adicional a lo que son salarios. A lo mejor tengo salarios honorarios, salarios y arrendamientos, salarios y dividendos, quizás salarios e intereses, aunque en el caso de este salarios e intereses, esa combinación solamente aplica para cuando los intereses que percibo son mayores a 100,000 pesos. Pero también hay que ir tomando en cuenta que hoy por hoy también, y por eso la comunicación con nuestros socios, el decirle, oye, hoy sabemos que hay mucha gente que está invirtiendo en esta parte de lo que le llaman crowdfunding, ¿no? Los fondos en los que dicen, oye, yo conozco gente que ha tenido ingresos de verdad muy importantes en cuanto a intereses. No me van a dejar mentir algunos amigos que incluso nos han hecho algunas consultas respecto a que tienes intereses, rendimientos anuales hasta de un 72%. O sea, sí es una cantidad muy importante. Dicen, oye, ¿y cómo lo voy a bajar? ¿Cómo lo voy a aterrizar? ¿O cómo lo voy a declarar? Hay que tomar en cuenta ahí ese tipo de situaciones, porque también se dan, y ya tiene un poquito de tiempo, 2017, que se crea la ley FinTech, en la que precisamente se empieza a regular la operación de ese tipo de fondos, y también para que la autoridad pudiera tenerlos visibles y no nada más permanecieran en la nube. Ahora es obligatorio que tengan una regulación y que también se tengan que bajar a una cuenta bancaria. Precisamente de ese tipo de cuentas son de las que luego los socios no quieren que el contador se entere. Pero es importante porque incluso, fíjense, voy aquí nada más para avanzar con el material. Bueno, le voy a dar la lectura nada más a esta primera frase que dice: los solteros ricos deberían pagar más impuestos. No es justo que unos sean más felices que otros. Una frase de Oscar Wilde. La verdad es que está padre la frasecita, entonces dices, pues sí, no es justo que unos sean más felices que otros. ¿Cuál es el punto básicamente? Y aquí me voy a adelantar un poquito nada más para poder considerar situaciones que la misma autoridad está llevando a cabo y ejecutando, nada menos. Ayer me llegaba a través del celular un mensaje ahí de las noticias que decía, chécate cuánto la autoridad, cuánto te va a dar saldo a favor. Utiliza el simulador, ¿no? Dices, pues sí, y ya nos metemos al simulador, que si bien nos va, si los astros se alinean y la página del SAT funciona, pues ya podríamos estar haciendo esos pruebas, porque propiamente hasta la fecha eso sería una prueba para poder hacer ese simulador respecto a los ingresos que pudiéramos tener ya precargados en lo que va a ser nuestra declaración anual. Hasta el 31 de marzo va a tener esas veces de simulador. Sin embargo, es importante comentar que en teoría, yo ya me metí, ya tuve la oportunidad de revisar, pero para un par de personas físicas del régimen general de ley, ¿ok? Personas físicas que tienen ingresos por sueldos precisamente y por honorarios, pero régimen general, ¿por qué? Porque también son socias de una persona moral y eso les impidió ser reciclo. No he tenido la oportunidad en este momento de meterme a lo que es el apartado del reciclo, pero en principio les diría, ese formato conforme a lo que sería el Código Fiscal de la Federación, en principio debería de haberse emitido y debería de estar a disponibilidad de los contribuyentes conforme al cuarto o quinto párrafo del artículo 31 del Código, un mes antes de su utilización, para que los contribuyentes ya pudieran conocerlo. No obstante que las personas físicas estamos obligados a presentar nuestra declaración en el mes de abril, ese formato per se ya debería de haber estado disponible prácticamente el 1 de marzo. Sin embargo, pues sabemos que como cuestiones ahí novedosas, la autoridad ahorita está implementando algunas cuestiones de plataforma, está obviamente ahí haciendo prueba y error. Yo preferiría que fuera en otro momento. Es como cuando agarran y dicen, vamos a tapar los baches, pero vamos a hacerlos a la mera hora pico para que se haga todavía un relajo mayor, porque pues finalmente ese es cuando más se padece. Y así pareciera que la autoridad
lo está haciendo ahorita en el momento más álgido de la punta del iceberg, al momento de decir, pues ahorita que vamos a presentar declaraciones de morales y de físicas, vamos a aventar la plataforma, hacerle las modificaciones y recientemente este viernes 17 lanzó ya lo que es el simulador. Les recomiendo que sí se incorporen, que lo vayan explorando, sobre todo para saber cuáles son los ingresos que ya se tienen definidos, determinados. ¿Por qué? Porque me estoy adelantando a varias láminas para comentar lo siguiente, respecto a que esa parte que la autoridad ya va a tener información precargada de las personas físicas, diríamos de entrada, oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un ingreso que no está reflejado dentro de lo que son los ingresos precargados en la anual? ¿Puedo modificarlo? Te diría sí, pero no directamente en la edición de la declaración. Tendrías que regresarte al mes en el que se determinó el ingreso, precisamente para poder corregir ese pago provisional, y en caso de que no hubiera pago impuesto a cargo, solamente estés modificando importe de ingresos, ya sea, por ejemplo, que están considerando menos o más, no lo sé, deberías de modificar desde el pago provisional, y si es que no hubiera pago impuesto a cargo, se tendría que ver reflejado en 24 horas posteriores al haber hecho esta modificación. Sin embargo, estamos viendo que los controles de la autoridad, la plataforma está tardando demasiado, supongo que por una cuestión de sí saturación, pero también por una cuestión de puesta en marcha de cuestiones que son adicionales a lo que ya veníamos manejando. Por lo tanto, hay que tener esa precaución y esa previsión respecto a los tiempos, medir correctamente los tiempos para hacer cualquier modificación a los ingresos y en todo caso preverlo. Y si hubiera un impuesto a cargo, esto se va a ver reflejado una vez que se haya hecho el pago, se va a ver reflejado 48 horas posteriores, aunque a veces parece que sí se lleva todo ese tiempo. Les decía, conforme al quinto párrafo del Código Fiscal, estamos hablando de que estos formatos ya deberían de estar disponibles. Incluso antes del viernes, si ustedes hubieran hecho una consulta para tratar de presentar o al menos verificar qué información se tenía ya disponible en la plataforma, si hubieran hecho una consulta, prácticamente todo aparecía como si el formato de presentación de la declaración consideraba, si uno ponía el ejercicio 2022, lo que consideraba ese formato es que tú estuvieras presentando una declaración por baja por defunción, por fallecimiento del contribuyente, toda vez que es el único esquema, el único supuesto en el que se permite presentar la declaración propiamente antes del cierre del ejercicio, solamente por defunción. Ahí en este caso se tiene que meter, y tuvimos varios casos desafortunadamente ahora con pandemia, respecto a comentar el que hubo bajas por defunción, y esto se hace a través de un formato RX con los datos del el contribuyente fallecido, y lo puede presentar prácticamente cualquiera de sus familiares interesados en darlos de baja, siempre que se acompañe con el acta de defunción. Y evidentemente, en caso de que esta persona tuviera algún crédito, pues tendría que ser el albacea o quien se nombre, precisamente para poder cumplir con la obligación de que dejó todavía la persona que hubiera fallecido. Y en ese caso, como vemos, pues finalmente ya ni siquiera habiendo fallecido se deja de cumplir con esa obligación. Luego entonces es importante que tengamos en cuenta ese momento en el que se tenga que presentar la declaración. Decíamos, si yo quería ingresar para presentar mi declaración quizá de manera anticipada ahorita en el mes de marzo, pues la obligación es por el mes de abril, ¿de acuerdo? Del 1 al 30 de abril y por el ejercicio del año anterior. Algo que también es importante comentar, y precisamente ahorita que precisamente nos estamos enlazando con nuestros amigos de Facebook, le damos la más cordial bienvenida a este curso de la Declaración Anual de Personas Físicas. Comentábamos precisamente que si hasta la semana pasada, el día jueves 16, hubiéramos querido ingresar a la página del SAT queriendo presentar nuestra declaración, o al menos verificar la información que ya está precargada en el portal del SAT, pues simplemente nos consideraba como si hubiéramos pretendido presentar una declaración de una persona por fallecimiento, que es la única opción en la que se permite la presentación, digamos, anticipada de lo que sería una declaración. Es el único ejercicio irregular que se considera. De ahí en fuera, todas las personas físicas presentamos declaraciones por ejercicios completos, independientemente de que hubiéramos
iniciado el ejercicio quizá en cualquier fecha entre el 1 y el 31 de diciembre. Así yo hubiera llegado a presentar mi inicio de operaciones un 31 de diciembre como personas físicas, lo que establece el artículo 11º de la ley del Código Fiscal de la Federación me establece que las personas físicas tributan por ejercicios, es decir, y esos ejercicios se consideran precisamente del 1 de enero al 31 de diciembre. Por lo tanto, cuando yo me quise meter hasta la semana pasada, hasta el día jueves, a querer presentar o al verificar la información precargada, me aparecía como si quisiera yo o estuviera presentando una declaración por defunción. Luego, ya el día jueves, el viernes 17 de marzo, ya está disponible lo que se considera como el simulador de la declaración anual personas físicas. La recomendación es ingresen. ¿Por qué? Para verificar qué tanto realmente se está teniendo la información que generó todo el contribuyente, que los pagos ya se estén reflejando, que las retenciones también, ya sea si yo tengo 1 o 2 patrones y tengo prestación de servicios independientes, arrendamientos, mis deducciones, mi determinación de lo que es mis pagos provisionales, que también estén precargados, que coincidan mis ingresos y algo que decíamos importantísimo. Si el contribuyente por una o por otra situación no nos informó, y es cuestión de concientizar a los contribuyentes y decirles, oye, tú me tienes que entregar información fidedigna, real, de todos los movimientos que tienes en estados de cuenta, incluso de esos que no me quieres reportar. Por favor, hazlo. Si recibiste un donativo, si vendiste una casa, si recibiste un préstamo, por favor, infórmame, porque eso implica ni siquiera un pago como tal. No crean, contribuyentes, empresarios, no crean que toda la información solamente es para generar un ingreso y un pago determinado, sino también hay información que hay un recuadro propiamente en el que se debe de considerar declaración de datos informativos. Oye, tengo un ingreso por una venta de casa habitación, enajenación de casa habitación, la cual está exenta hasta 700,000 UDIs. No le quiero decir al contador porque seguramente me va a determinar un impuesto y yo ya no quiero pagar nada sobre de eso. A ver, espérame, más o menos traería el dato yo. Seguramente anda sobre los 5,400,000 pesos, más o menos, el que están exentas de pago de impuesto la venta, la enajenación de casa habitación, siempre y cuando yo demuestre que fue mi casa habitación y no haya enajenado otra en los últimos 3 ejercicios. Oye, y eso, por ejemplo, no, pero no le quiero decir porque la vendí en 6 millones, ¿qué va a pasar? No, también ahí hay que informarlo y es una situación también importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los 2 temas, tanto régimen general como reciclo, pero la enajenación de casa habitación precisamente es de los ingresos que no se consideran para el cómputo de los 3.5 millones de pesos para el reciclo. Entonces, hay que mantener esa información clara, precisa, darle informe al contador. Recibí un donativo, ejercí un préstamo, me prestaron, me donó mi padre, mi esposa, mis hijos, recibí un premio. Todo eso son declaraciones que se tienen que hacer como a manera de informativa y que no necesariamente me van a generar un pago del impuesto, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a ir de aquí a lo que es el material porque, bueno, ya les comentaba yo, precisamente lo que es hasta el día, yo lo había consultado, aquí tengo el día 16, 9/21, 16 de marzo, precisamente a las 9:21 de la noche, y pues lo estuve checando, todavía en el portal me aparecía que al parecer estaba yo pretendiendo presentar una declaración anticipada por fallecimiento. Eso era lo que me estaba estableciendo. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que me permitiría en un momento dado presentar una declaración todavía antes del mes de abril, ¿de acuerdo? Ya para lo que es el 15 de marzo todavía me aparecía que quedará disponible para su uso en próximos días, pero a partir de lo que ya es el 17 de marzo ya está disponible, ya se puede utilizar simulador. Aquí, ¿qué diríamos en principio? Hay que cotejar toda esa información que ya aparece y me voy a adelantar unas laminitas nada más a manera de que podamos tener ahí claro qué es lo importante o por qué es importante el incorporar o meternos esa información de lo que es el simulador. ¿Por qué? Fíjense, aquí tenemos el caso de una persona moral en el que me aparece, pues nos llega, la revisamos y decimos, a ver, esta persona moral
resulta que tiene aquí el número de trabajadores. Es muy variable, ¿eh? Aquí en este caso decimos, a ver, esto nada más es por total de nómina por asimilados de salarios. Dices, bueno, más o menos no estoy obligado a que siempre tenga los mismos prestadores de servicios, pero resulta que tengo aquí el número de los prestadores de servicios honorarios asimilados a salarios. Listo. Pero aquí sí